Sigueu tots molt benvinguts al Cafè Art Fontanella 12. És un cafè molt especial, jo penso que és un cafè d'Olot que és molt especial. Tenim en Joan i la Rosa, que són grans amants de la cultura, i penso que és important que aquí a Olot tinguem un lloc així. La gent que estem acostumats o que ens agrada la poesia, la literatura, ens hi trobem tot sovint. Però hi ha una cosa, per mi, i permeteu que us ho expliqui, molt curiosa del Cafè Art Fontanella 12, i és que està situat a la banda esquerra del riu Fluvià, i vosaltres sabeu que la intel·lectualitat de París, a finals del segle XIX, a principis del XX, es reunia a la rive gauche del Sena. Per tant, jo hi trobo certa similitud. Per tant, penso que és un espai molt acollidor, que ens acull, i la xerrada que avui ens farà de l'Homas valdrà la pena. Dit això, presentant-se. Mireu, nosaltres som una associació sense ànim de lucre, perquè les associacions són sense ànim de lucre, però sí que us demanarem a la sortida que si us ha agradat molt, tenim una caixeta molt mona, si ens hi voleu deixar alguna coseta us agrairem per cobrir aquests gastos mínims que hi ha. Per tant, a la sortida molt amablement podeu agafar i posar algun dineró allà dintre, però l'associació és sense ànim de lucre, i som Rapsòdia Veus Literària. Sense ànim de lucre vol dir que tot el que entrem a principi d'any, a final d'any ja no hem de tenir res. Malauradament, no és que no tenim res, sinó que encara tenim menys que res. Sempre anem amb números negatius, però bé, ja estem acostumats. Dit això, nosaltres és una associació que creu molt amb la paraula. Llavors, manifestem la paraula a través de les arts, a través de la cultura. I Rapsòdia Veus Literàries la trobareu tant en recitals de poesia, per exemple, aquí es va fer la Jampo, per exemple, hem organitzat el primer concurs de poesia eròtica de la ciutat d'Olot, col·laborem amb els amics de les Ratlletes Garrotxines fent un cau de poesia aquí al carrer, aquí al Cafè Art Fontanella, cada segon divendres de mes. És a dir, fem coses relacionades amb poesia, fem coses relacionades també amb qualsevol tipus de literatura. Vam fer unes lectures dramatitzades també ja al mes de desembre en aquest mateix local. Fem coses relacionades amb la dansa, coses relacionades amb la música, per exemple, ahir hi havia un concert del Constant que s'incloïa dintre els actes del mot. És a dir, creiem en la paraula, creiem en la cultura i ho fem. I ens agrada donar a conèixer a gent de la nostra terra, d'aquí a la Garrotxa, perquè a vegades ens pensem que els poetes de fora i que tot el que és forà és millor que el que tenim nosaltres, i realment aquí hi ha la Sílvia, per exemple, entre nosaltres. No sé si heu llegit res de la Sílvia, però realment, Sílvia, tu ho puc dir, és que ara m'ha sortit de mirall, ho puc dir, Sílvia, però realment la Sílvia fa una novel·la romàntica eròtica que és molt bonica i que va molt bé per quan tens cabòries, llegeixes aquelles novel·les i se te'n van les cabòries, per tant és una bona teràpia. Nosaltres creiem amb el que tenim aquí a la nostra terra i intentem anar-ho mostrant. Cada mes fem una activitat o una altra. Ens queden pendents uns contes i ens queden pendents una tarda de poesia i ens queda pendent una sorpresa que ja us direm un dia quin és. Va relacionat amb el teatre. Dit això, ja callo perquè jo quan xerro soc molt perillós i em donen un micro encara més. Només dius-se que la proposta que fem avui és escoltar la Logans. Jo penso que això del que he llegit, perquè m'he informat del xacra diagnosi, em penso que val la pena. I vinguem cap aquí, hem tingut una xerrada amb una amiga que ella és molt d'aquestes coses i jo potser no ho soc tant, potser soc més de la matèria, i això penso que això té més a veure amb tot el que és espiritual. Però hi ha una cosa que m'ha agradat moltíssim i us ho vull llegir. Diu així, diu: hi ha una cosa que voldria ressaltar, i ara sí que he de llegir perquè això sí que no he tingut temps de memoritzar-ho. La chakra, perdoneu, és en castellà, la chakra diagnosis es una enseñanza donde el camino de regreso a casa es el de cada día, porque somos el camino y es solo cuestión de vivir mejor cada paso que damos. Es iluminar nuestras partes, el camino y lo que nos toca obrar. Lo que quiere decir ser, conocer, manifestar el deseo profundo de luz que hay en cada uno de nosotros y desde la paz profunda saber vivir con todas nuestras emociones, con nuestro mental y nuestras características, maravillándonos de su utilidad sin por ellos dejarnos arrastrar. Us deixo amb l'Hortans i la paraula vida. Gràcies.
Antes de empezar vamos a hacer 5 minutos de silencio, que para mí es sagrado. Y mientras que hacemos los 5 minutos de silencio, os van a dejar un dibujo con unas frases que he escrito hace tiempo, que en 2 días me vinieron unas tantas frases que dentro poco estarán dentro de mi libro. Y siempre pido que sea la frase que necesitéis para la época que estáis viviendo. Entonces, mientras se termina de escribir, vamos a hacer 5 minutos de cerrar los ojos, así, y sentir que tenemos esta palabra viva que hay en el centro de nosotros. Vamos abriendo los ojos, sintiendo bien esta palabra, tanto que hay en vosotros, que vais a escuchar, y dentro de este intercambio. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? Muchas veces utilizamos palabras continuamente, que sea dentro o que sea fuera, y no nos damos cuenta todo lo que movemos en una palabra. Entonces, a nivel sencillo, vamos a decir que la palabra es para identificar algo, que sea, diríamos, una mesa, un sentimiento, una emoción o algo que pensamos. Donc la palabra es un código que nos permite que nos podamos entender. Bueno, sabía lo suyo, y que podemos expresar algo donde hay un código en común. Pero esta palabra muchas veces la mantenemos en algo que es el código. Diríamos, por ejemplo, una mesa. Todo el mundo, dentro del mismo idioma, sabemos que es una mesa. Ahora dentro de la palabra, donc hay la identificación de la palabra, pero también es muy importante, es el tono de la palabra, porque la palabra en sí va a tener una vibración, volveremos a una mesa, luego va a tener, según el tono, podemos contaminar o embellecer lo que sería la mesa. Luego, frente al tono, también es la forma que vamos a hacer a la palabra. Entonces, si nosotros frente a la mesa la tenemos como una forma sin vida,
pues entonces vamos a emitir algo que no tenga vida. Entonces, frente al intercambio, pues va a dar problemas. Aunque pensamos que hablamos bien, pero según esta forma, las palabras van a correr una vida, o al contrario, van a pagar vida. Donc eso sería la forma, luego ya volveré en detalle. Y luego, otra cosa muy importante, cuando pronunciamos una palabra. Una palabra bien pronunciada en un momento adecuado hace maravilla, y una palabra pronunciada en un momento no adecuado, salva quien pueda. Y de aquí, frente a estas palabras, desde la identificación, desde el tono, la vibración, desde la forma, si es viva o no, y cuando la vamos a utilizar, va a crear. Entonces, cada cosa que vamos a crear, pues va a tener un resultado. Es algo, son semillas que lanzamos al viento y donde van a caer, pues según va a ocurrir cosas. Entonces, todas estas palabras, al final y al cabo, nos hacen nuestra mañana. Entonces, ¿qué queremos? A cada palabra, entonces, hay palabras internas y palabras externas. Y es tan fuerte una palabra que se pronunciamos por dentro, porque podemos hablar bastante por dentro, como una palabra hacia afuera. Y realmente, para que estas palabras nos den un futuro, da igual que sean internas que externas o escritas. Ahora, escritas tienen aún más fuerza. Porque cuando están escritas, están realmente sembradas. Mientras están pensadas o dichas, dependerá, si hablamos a nosotros, dependerá qué hacemos. Si hablamos con la otra persona, dependerá cómo la otra persona la recibe. Ahora, escritas son palabras que son un sello. No se puede retirar. Veremos, todo lo que está escrito, vamos a correr una cierta eternidad. Por eso que a lo largo de los tiempos, pues todo lo que está escrito siempre lo podemos utilizar. Entonces hay que cuidar también bastante. Y todo lo también que está escrito, frente a la fuerza de la palabra, tiene mucho más, va a tener, diríamos, voy a decir, más resultado y más contundencia. Y va a marcar mucho más. Entonces, ya vuelvo. Entonces vamos a ir a una palabra. Volvemos a esta palabra mesa. También cada palabra va a tener varios sentidos. Y en cada palabra hay mucha vida. Entonces volvemos a una mesa. El código sencillo de la mesa, pues es algo, por ejemplo, de madera que tiene 4 patas y que puede tener varios usos. Entonces, aquí tenemos, en este momento, cuando ponemos la palabra mesa, pues vamos a tener ya un tipo de vida. Ya esta mesa ya no es un objeto inanimado, porque ya hace parte de nosotros. Donc eso sería a nivel útil. Ahora esta misma mesa, donc eso sería el código, diríamos, material, el código sencillo de la vida de todos los días. Ahora esta misma mesa va a relacionarnos con las personas que lo han hecho, las personas, por ejemplo, que comemos con esta mesa, el trabajo que podemos hacer con la mesa. Y aquí va a unir, vamos a decir, almas. Y frente a esta mesa podemos hacer un futuro mejor o un futuro peor.
al principio, en sí, si volvemos a la lectura de la mesa a nivel material, no es ni bien ni mal, no es peligroso, vamos a decir, una mesa, donc ya, vamos a decir, puede ser un elemento de paz, vamos a decir. Hay otras cosas, depende. Ahora, cuando elevamos un poco esta palabra mesa y la ponemos a nivel alma, entonces ya vamos, todo lo que vamos a vivir alrededor de la mesa o todo lo que ha hecho que esta mesa está, ya va a correr más creación, más potencialidad. Por ejemplo, la persona que ha construido esta mesa, pues en esta mesa está incluido todos los horarios de trabajo de la persona que ha hecho esta mesa. Entonces, si decimos que esta mesa no nos importa, estamos diciendo que el trabajo de esta persona no importa. Pues mañana podemos tener problemas de trabajo porque el trabajo no importa. Si explotamos esta mesa, pues mañana hacemos que la gente nos explota. Porque esta persona que ha hecho esta mesa, vamos a decir, no tengo idea cuánto se necesita para hacer una mesa, pero vamos a decir un día. Ahora desde esta mesa hay árboles. Y son árboles que fueron cortados para hacer esta mesa. Entonces, si esta mesa no nos importa, los árboles no nos importan. Y mañana hay un problema ecológico. Podría seguir. Entonces, muchas veces se oye frases diciendo, por ejemplo, un niño que rompe un objeto y dice, no importa, solo es un objeto. Pues no. Es las personas que han hecho este objeto, la materia y sin darnos cuenta que si este niño hace algo con un objeto, mañana lo puede hacer con una persona. Entonces, cuando dices un objeto no importa, pues estás diciendo personas no importan, trabajo no importa, materia no importa y que se puede romper las cosas y mañana se puede romper el corazón. Donc eso, frente a este objeto, tiene toda esta vida. Donc, esta mesa, vamos a decir, puede ser utilizado por comer. Donc, también, frente a esta mesa, vamos a decir, habrá un tipo de impregnación de todas las comidas que hemos hecho alrededor de esta mesa. Por ejemplo, si estamos felices, pues mañana habrá personas que van a tomar cosas aquí. Entonces, si hoy estamos felices con esta mesa, pues todas las personas que se sentaron alrededor de esta mesa tendrán, diríamos, alma. No sé si habéis dado cuenta cuando se dice una casa tiene alma, o este mueble tiene alma, o el mueble de mi abuela y tiene algo más. Pues lo mismo, o sea, todos los objetos van a ser impregnados por todos los que los han tocado de una manera u otra, o de todo lo que hemos vivido. Donc, todo, si vivimos bien, pues algo ya está impregnado y va a facilitar que otros puedan vivir bien. Si estamos quedándonos alrededor de esta mesa o lo que sea, pues se va a impregnar y va a emanar esto. Donc, muchas veces, si correríamos más conciencia de lo que utilizamos con la palabra y saber todo lo que hay en la palabra, pues nuestra vida podría cambiar y ser mucho más fácil. Donc, ya a nivel alma, más o menos está entendido. Ahora, también esta mesa tiene otro registro que es el registro sagrado, que es el registro espiritual o diríamos, el registro, bueno, que yo digo que lo ilumina todo. Entonces, si queremos, esta mesa, podríamos decir, de lo que conocemos de referencia, sería el altar. Entonces, ¿qué es un altar? Un altar es algo donde se va a vivir algo sagrado y que vamos a cuidar que sea sagrado. Y vamos a decir que lo puede elevar.
Entonces aquí, a nivel cuando es sagrado, pues por ejemplo, la poesía va a elevar esa mesa. Alors, en un ritual se va a elevar esa mesa. Entonces, ¿qué quiere decir que se va a elevar? Quiere decir que la mesa en sí, pues va a ser feliz. Entonces, a ser feliz, pues va a emanar luz, va a emanar alegría. Y entonces, entre comillas, esta misma mesa puede sanar. Entonces, a cada vez que se utiliza esta mesa en un momento sagrado, entonces sagrado, bueno, ya lo que es el altar lo entendemos, pero hay un momento sagrado que puede ser muy sencillo. Por ejemplo, ahora vamos a decir que estoy bien concentrada y doy lo mejor de mí. Vosotros escuchéis y dais lo mejor de vosotros. Pues en este momento va a cambiar una vibración y la mesa atómicamente se abre un pelín, se hace más luz. Y entonces, pues dejamos esta huella, por ejemplo, en el local. Y todo lo que hemos participado, pues estamos conectados. Tenemos lo que sería el dibujo que tenéis, que frente a esta palabra, frente a esta mesa, pues todo, diríamos, todo lo que se abre, de ser de corazón, pues estamos, vamos a decir, familia. Y lo llevamos en todos los sitios. E igualmente, pues vamos a decir entre todos, igualmente que nos ayuda el lugar a desarrollar esta charada, pues a la vez nosotros estamos ayudando el lugar. Entonces, lo que sería el dar y el recibir. Y se puede hacer de manera muy sencilla. Entonces, y a cada vez, por eso que hemos empezado con 5 minutos de silencio, pero a cada vez que hay un silencio, que todo el mundo está unido, pues en lo que identificamos mesa, hay, diríamos, bueno, una comunión. Y esta comunión estará ayudándonos a cada vez que tenemos dificultad. ¿Me hago entender? Y eso lo podemos vivir con una mesa y hablando de una mesa. Entonces aquí es fácil, pero cualquier palabra. Y entonces, repito, si solamente vemos esta mesa con un simple objeto, pues nuestra vida no dará más que una simple vida. Si en esta mesa vemos todos los que han hecho que esta mesa es, entonces nuestra vida ya se va a llenar. Ahora, si desde esta mesa diríamos, vamos a decir que se plega el tiempo con todos los momentos hermosos de todas las personas que han tomado algo alrededor de esta mesa, pues ya no los dan. Y nosotros lo vamos a multiplicar. O sea, todas las personas que han estado alrededor de esta mesa, ya es un dar. Y nosotros lo seguimos multiplicando. Donc, todo lo que podemos hacer con cualquier cosa de nuestra vida. Y si cada momento que entre todos vivimos, no sé, una sonrisa, como diríamos, entrañable, pues tocamos lo sagrado. Y vamos a decir, ayuda a todo el otro. Y por supuesto, va a ayudar a todo lo que fue hilo conductor para este intercambio. Entonces, no, la he hecho muy fácil porque es una mesa. Entonces, cada momento que hablamos, ocurren estos fenómenos. Ahora lo he explicado en hermoso. Pues la ley es lo mismo en hermoso como en feo. Entonces ya
solamente he hablado del concepto. Donc, si prestaríamos más atención a lo que diríamos, o sea, todo lo que vamos diciendo, si prestamos atención, entre humanos, podemos cambiar el mundo, podemos cambiar nuestra vida y podemos cambiar el futuro. Alors, voy a explicar una cosa, pero no quiero polémica. Va a ser un momento peligroso. Entonces, solamente para explicar algo, y no quiero entrar. Entonces, si habéis entendido lo de las palabras ahora, cuando yo voy a conocer un país, miro cómo utilizan las palabras amar. Y en función de esto, sé cómo funciona el país, cuál es su cultura y cuál va a ser la relación humana. Entonces, vamos a empezar con el francés, que supongo que allí no habrá dilema, que es Je t'aime, que es, digamos, el país del amor, de ahí a nivel novela, etc. Como se ha visto, en el buen sentido como en el mal sentido, ¿eh? Pero, diríamos, todo lo que irá avec Francia, ahora diríamos este apogeo de todo lo que va con el amor, las relaciones humanas. Si miráis las películas francesas, hablan mucho de lo que pasa entre unos, otros, se verá también mucho la familia. Donc eso sería la parte buena del amor. Mal enfocado desde Francia, tenemos el rey Sol, digamos. Donc desde el amor, Francia le va muy bien de vivir bien, y a veces pues se pasan puede crear un tipo de egocentrismo, el francés a veces se siente como, puede ser muy especial, vamos a decirlo así. Ahora, frente a Francia, por ejemplo, tenemos el país de la revolución y de las huelgas, en bien y mal. Quiere decir, con la palabra je t'aime, el francés no es muy dócil. Y cuando quiere decir algo, como con sus ventajas y sus inconvenientes. Donc ya tenemos el francés a nivel sencillo. Ahora vamos a pasar a los ingleses, que tampoco creo que haga mucho polémica, que es I love you. Donc love viene de ov, de huevo. Curiosamente es una isla. Entonces los ingleses con la palabra I love you funcionan como cerrados. El francés es egocéntrico, pero no es cerrado. Por eso que también es un país de cruce, que todo pasa por... es un país de cruce de cultura. A nivel inglés tenemos... vamos a decir el centro del mundo, porque es el idioma internacional. Entonces son este huevo, y de ahí puede ser que el inglés, no, por ser idioma internacional, no hablará mucho otros idiomas. Normal, todo el mundo, vamos a decir, habla su idioma. Entonces, esta idea de huevo y de isla. No, suficiente con los ingleses. Bueno, ahora, cuidado, que no quiero polémica, vamos a pasar al español, que es te quiero. Entonces, con la palabra te quiero tenemos de querer del deseo, de querer desde la voluntad y querer posesivo. Entonces da un carácter muy conquistador y muy de tierra, muy de, voy a decir, de terrateniente. Y es así y asá. La palabra te quiero es muy radical, es muy... por ejemplo, con el francés es mucho más diplomata. El inglés con I love you es huevo, pero bueno, se puede, se puede hacer el huevo, vamos a decir. Aquí a nivel te quiero es
o queremos lo mismo o no queremos lo mismo. Entonces, o somos amigos o somos enemigos. No voy a poner más. Ahora tenemos el catalán, que es te estimo. Entonces, es un país que es el comercio. La palabra estimar es valorar. Son los valores y el negocio. Entonces, de aquí hará la dificultad a nivel de concretizar. Porque la estimación no hay concreto. En el comercio hay que hablar, hay que dialogar, pero no hay algo firme. Entonces, para concretar las cosas, dificultad, pero a su vez hay todo lo que es la valorización. Y una cosa que es muy curiosa, me rectifique si me equivoco, me han dicho, cuando los catalanes se casan, guardan, a nivel, ¿cómo se llama? Se me ha ido. Separaciones de bienes, que es la estimación, cada uno guarda su valor. Si corremos el castellano, es te quiero con tu valor, todo para él que es fuerte. El inglés, todo para el huevo. Entonces ya dependerá lo que se estimará de huevo. El francés, pues se reparte, te amo, se reparte todo. Es uno de los países donde la asistencia a la seguridad social, bueno, ha disminuido mucho, pero hay bastante ayuda y el sistema es un sistema bastante colectivo, también individual, pero entonces cada país, según la palabra que tendrá de decir te amo, pues va a dar características y así da, vamos a decir, estilo de vida y futuro. ¿Me hago entender? Entonces, hay varias palabras de cada país que yo siempre cuando voy a viajar o voy a vivir, miro estas palabras para saber cómo es el estilo de vida y qué será importante para la cultura de estas personas. Donc, ya para entender lo de la palabra vida, entonces veis que eso hace un futuro o nos mantiene en un estilo de vida. Entonces, yo diría, hacer mucho cuidado a las palabras que utilicéis. Aunque es cierto que tenemos todos culturas, etc., pero dentro de esto, o completar las frases que digamos, y aquí voy a correr todos los idiomas, je t'aime, I love you, te quiero, te estimo, y esta frase también está mal dicha para que estemos felices. Porque cuando decimos te quiero, bueno, lo sigo en castellano, pero es válido te amo, realmente no existimos con esta palabra. Existe la otra persona a quien se lo decimos. De ahí, si corremos toda la historia humana, pues hay un tipo de anulación de las personas. Porque la persona que pronuncia no está incluida. ¿Me hago entender? Siempre miramos la otra persona. Cuando teníamos que decir gracias a ti amo mejor. Bueno, falla lo suyo. Gracias a ti me inspiras para crear y hacer esa mesa, compartir una comida con esta mesa o vivir momentos sagrados con esa mesa.
Y la clave en las palabras es que sean inclusivas. Cuando hablamos, por ejemplo, vamos a decir, ayudo a alguien. Cuando tendríamos decir, nos ayudamos. Porque même si ayudamos a otra persona, el hecho que ayudamos a otra persona, nosotros nos ayudamos también. Por ejemplo, yo puedo dar esta charla si vosotros la escucháis, donc ¿quién ayuda a quién? Y entonces nos da mucho problema porque hoy día lo que hacemos con las palabras nos afrontamos bien, entramos en lucha, a veces deberíamos de florecer, sembramos muy poca paz con las palabras. Y si queremos cambiar el mundo, pues tendríamos que cambiar la utilización de nuestras palabras. Bueno, hasta aquí, ¿me sigues bien? Entonces ahora se complica el asunto. Donc la palabra es, al final, es vibración. Donc solamente ahora hablo de contenido, pero voy a recordar, tenemos contenido, tenemos tono, tenemos forma y el momento adecuado de pronunciar esta palabra. Pero vamos a seguir con el contenido. Entonces, vamos a decir que esta palabra la utilicéis 1000 veces y la vais repitiendo 1000 veces. Pues esta palabra energéticamente corre una forma. Se va materializando y esta palabra mañana es nuestra experiencia de vida. Entonces, cuidar las palabras que utilicéis. Y aquí, antes de seguir, voy a aprovechar. No sé desde cuándo empezó una moda, no sé de dónde vino, que se hace una frase y la persona dice, no. ¿Eres muy feliz? No. El lugar es muy bonito. No. No se para de oír esto. Pues entonces que no pares de boicotarse. Entonces luego si extrañáis que tenéis dificultades, que a lo mejor en pareja tenéis dificultades, en el trabajo, etc. Pues es por este no, que no pares de repetir. Bueno, si son cosas feas y dices no, pues vale, pero muchas veces lo dices cuando dices cosas bonitas. Entonces, mucho cuidado a estos pequeños refranes que estáis poniendo. Entonces, vuelvo. A cada vez que vais a repetir un número de veces una misma palabra, pues va a correr, tendríamos poder en nuestra vida. Entonces, ya he hablado del contenido. Maintenant, la vibración. A cada vez que pronunciéis una palabra que sea fea o hermosa y se queréis, pues la queja del campeones, digamos, pues la queja no puede hacer un futuro feliz. Aun que lo que digáis sea bonito, pero le ponéis ahora el tono, la vibración de una queja, estáis pidiendo más problemas en vuestra vida y lo que vais a vivir, aunque sea hermoso, tendréis a alguien que lo va, pas aplastar, pero que lo va, agua fiesta. Entonces, por favor, tratar de decir las cosas, lo que se dice en ecuanimidad, tal como son, sin añadir. Donc aquí sería la vibración del tono que es la queja. Por lo menos decirlo lo básico, decirlo. Ahora vamos a decir que tienes que decir a alguien algo que la otra persona, lo que la otra persona hace no os gusta. Hay que decirlo.
Pero la clave es decir, bueno, cuando haces esto, pues a mí no estoy feliz con ello. Y lo puedes hacer con una sonrisa. Si lo haces con una queja, ya la otra persona lo va a coger como una amenaza. O ni va a querer escucharos, porque no es agradable una queja. ¿Quién quiere escuchar una queja? Ahora puede ser que el contenido esté correcto, pero si el queja estáis pidiendo no sé cuántas veces lo contrario de lo que queréis hacer cambiar. ¿Me hago entender? Entonces la clave, los que tenéis humor no irónico, porque la ironía son como pequeños agujas y eso también mañana la vida será irónica con vosotros, mejor que no. Ahora sí, humor y gracia. Los que tenéis humor y gracia, si lleguéis a decirlo con esto, pues cada vez en vuestra vida se vais a reír y habrá alegría. Los que no tenéis humor, dentro de mi estilo, yo no es mi fuerte, entonces la clave es que lo lleguéis a decir con una sonrisa interna, confiando que lo que vais a decir hará que haya cambio. Y entonces a este momento encontraréis las palabras que tocarán, digamos, el corazón de la otra persona. Por ejemplo, cogemos una pareja. Vamos a decir que uno de los dos hace algo que no agrada al otro. Eso suele ocurrir de vez en cuando, me llama. Entonces, la clave es identificarlo, ¿no? Pondremos las palabras de identificación para decir eso no va. Pero no tenés que decir que eso no va. Porque si no dices que la pareja no va. ¿Me hago entender? Entonces le dices, yo quiero ser feliz contigo. Ahora, cada vez que haces esto, pues no siento amor. Más bien, siento tristeza o tengo ganas de irme. ¿Habéis entendido el giro de la frase? Entonces en este momento la persona no va a vivir la lista de reproche o de amenaza. En este momento la persona va a vivir qué podemos hacer para vivir mejor. Y los que cantáis bien, ¿por qué no utilizar el canto? Ser original. ¿Por qué tenemos que hacer todo lo que se ha hecho siempre? Si queremos un futuro diferente, pues los que hacéis poesía, ¿por qué no lo dices con rimas, por ejemplo? Porque si en las palabras hacemos las palabras de siempre, pues vemos la historia de la humanidad no ha cambiado mucho. Ser original, cambiar el uso de las palabras. Y más lo hacéis con gracia, pues más vuestra vida tendrá gracia. Y qué bonita palabra. Entonces ahora nos hemos ido a la identificación de la palabra y hemos ido a la vibración. ¿Bien? Ahora vamos a ir a la forma. Pues la palabra gracia, como muchas palabras, tiene una etimología y tiene un origen. Pues la palabra gracia viene de gra. Pues si uno sabe utilizar bien la palabra gracia, no habría hambre en el mundo. Porque gra, por ejemplo, la grasa, es el mismo origen de gracia. Quiere decir que hemos comido. Entonces, a cada vez que utilizas la palabra gracia, gracias, gratitud, bueno, también gravedad, todas estas palabras que tienen gra,
vais a generar un futuro donde habrá abundancia y donde habrá comida en todos los países. Entonces, y en Gra también tenemos grano. Entonces, si a cada vez que la palabra en sí van a generar cosas. Entonces, si utilizas, por ejemplo, esta palabra gracias y, por ejemplo, la unimos con esta mesa, la unimos con la comida, con la bebida, etcétera, pues en este momento todo el mundo tendrá trabajo, todo el mundo tendrá comida. Y si lo unimos al sagrado, pues ahí pasa en el mundo. Ahora, si dices un gracias como buena educación, pues es vacía. No tendréis mucho resultado en esta palabra y en el momento que decía. Por ejemplo, digo gracias a la persona que echó esta mesa y lo vivo de verdad. Honoro el trabajo, la madera. Donc ya la madera que fue cortada ya es viva, ya fue útil, no fue como tirada a la basura, vamos a decir. Ahora, gracias a este lugar que hay esta mesa que podemos tomar cosas, pues en este momento fomentamos más lugares de este mismo tipo y a su vez que hay cada vez más compartir. Si damos gracias a la mesa donde comemos cada día en familia, pues ya se genera familia feliz. Por eso, por ejemplo, el momento de poner una mesa, même un niño de 5 o 6 años que participe a poner la mesa, que nos dará ayuda, diríamos, a unir las almas y hacer que las almas realmente viven la familia, que todo el mundo haga lo que le corresponde hacer por un mismo hecho, que es comer, comer. Y cuando digo comer, con estas gracias, también no solamente habrá comida, habrá mejor formación. Porque también dentro de la palabra gra, tenemos gra, la grasa, la comida, pero también tenemos todo que tiene consistencia, todo lo que da esta materia confortable, donde podemos hacer más cosas, y cuando vivimos eso también permite más creación. Entonces quería decir que habrá mejor formación a nivel escuela, mejor formación y cultura, habrá más, todo será más accesible, solamente con la palabra gracias. Y a nivel sagrado, gracias, pues nos dice bienvenido sea la vida. Entonces ya los obstáculos se eliminan, porque todo lo que comemos, lo que no va, se va eliminando, y todo lo que nos va de la comida va a cobrar la consistencia y nos dará forma, y estaremos en forma. Donc también tendremos salud. Ahora, si dices la palabra, repito, de buena educación, ya es algo, pero si corres la conciencia en todo lo que quiere decir esta palabra, en un segundo, utilizando una palabra, pues reordenéis la vida y el futuro. Y si la repites unas tantas veces correctamente, ahora no hacer un uso así, es utilizarla cuando corresponde. Y a cada vez que la utilicéis cuando corresponde, pues hace estas formas de pensamientos
que van a ir limpiando, que van a ayudar a sentar, van a ayudar a concretar y van a ayudar de hacer, digamos, un futuro que nos puede ir bien. Bien, entonces las palabras tienen una forma y a medida que repetimos estas palabras, pues se va a formalizar en la vida. Ahora, vamos a ver, hemos visto la etiqueta, hemos visto el tono, hemos visto la forma y ahora el momento adecuado. Igualmente, cuando vais a sembrar en el campo, no se siembra en cualquier estación. Luego, no se siembra en cualquier sitio, mejor que sea una tierra fértil. Pues, cuando habléis a alguien, depende qué y depende qué momento, mira que sea fértil. Donc, no entre dos movimientos de puerta. O si alguien mira una película o mira el fútbol, pues no es el momento tampoco. Si es el momento que uno puede ser ocupado, no es el momento. Donc la clave cuando queremos transmitir algo, que sea siempre un momento donde hacemos algo de pausa, o sea, que nos dedicamos a hablar. Exagerando, casi es vivirlo en cita. O sea, si quieres que vuestra palabra tenga efectivo, la clave es, voy a decir, parar el tiempo y el espacio para dar estas palabras. Y sabes, el momento muy bueno para hablar es después de comer, al postre. Este momento casi lo aconsejaría que sea sagrado y que no uno se levante enseguida por ahí por allá. Después de comer, sobre todo diríamos a la noche, tener media hora que cada uno, por ejemplo, cuenta su día y frente a esto pongamos nuestras vidas al día. Si haríamos esto, no acumularíamos estas palabras que no paramos de repetirnos. Si no cogemos estos momentos de pausa, de intercambiar estas palabras, disco rayado. Y estos discos rayados son peligrosísimos. Porque hace vuestro futuro. Y si decidéis cada día media hora en el postre, ya no hay disco rayado. Y ya pondréis las palabras para que, digamos, iluminas, lo haréis sagrado, luego a nivel alma tendréis paz y donde lo estáis hablando, reponéis todas las cosas materiales en su sitio. Bien, ahora vamos a decir en el trabajo. Cuando tenéis que hablar a alguien en el trabajo, pues la clave no es interrumpir a la persona que está trabajando, que hoy día es continuo. Antiguamente hacíamos 2 minutitos o nos quedábamos al lado y hablamos. Ahora podemos hablar al teléfono, escribimos, no sé qué hacemos y alguien nos habla. Pues todo esto va a generar mucho estrés y mañana nunca podréis ser feliz. O podéis ser Superman o Superwoman. Pero no seréis feliz ni trabajando ni volviendo a casa. Porque todo el tiempo es las palabras y lo que va a crear, hay cruces de palabras. Entonces, lo que se sembra para una cosa lo ponéis en otro tema. Entonces, contamináis, ensuciáis. Y complica todo lo que estáis viviendo. Porque cada palabra tiene que tener su lugar específico. Para entenderlo, habéis visto dibujos animados, o bueno, una película normal. Para ver una imagen, me explicaron, por ejemplo, con el movimiento de la mano son 24 imágenes. Entonces,
cuando hablamos, en el tiempo que hablamos, al mover el brazo, que puede durar, no sé, 1 minuto o 2, cuando lo miramos en una película, pues en este momento podríamos decir que se necesita 24 palabras que explica cada imagen. No, cuando estáis haciendo alguien y que alguien interviene y os habla, ha puesto mal la hierba en estas 24 imágenes. Vamos a decir 23 para decir que una corresponde a lo que estaba diciendo. Entonces, más complicación. Por eso que la vida es tan difícil. Porque todo el tiempo debemos ensuciarnos nuestra vida. Entonces, la clave, cuando queréis hablar a alguien, y aquí tenemos que adiestrarnos, porque cada vez nos hemos adiestrado al inverso, es cuando queremos hablar a alguien o ponernos al ladito y, y esperar que la otra persona nos ve o termine lo que termina de escribir. Por ejemplo, vamos a decir, empieza a escribir bien. Alguien viene, le pone nervioso y ya escribe mal. Y ya está escrito. Ya iremos en 2 minutos a las palabras escritas. Y de repente ya la energía ha cambiado. Entonces, la clave es cuando una persona empieza dejarle o por lo menos que termina la frase. Si está escribiendo un mail, por ejemplo. Que si entréis, ya interrumpéis la energía y en este momento mezcléis situación de vida. Entonces, también la persona, las dos personas que están, pero por ejemplo la persona a quien está dirigido el escrito, también recibe de vuestra energía. Entonces, la clave es saber poner on-off o pausa, porque a veces tenemos que hacer muchas cosas a la vez. Entonces, diciendo, me deja 2 segundos, y eso somos responsables de decir 2 minutos. Mis sobrinos me llaman la tía de los 2 minutos. Digo, termino esto. Ahora no hace falta que terminemos todo, depende de las urgencias, pero termina a un punto que luego podemos volver a seguir. O por ejemplo, alguien no sé, vamos a ver al médico que tiene, vamos a decir, a pensar y a hacer un diagnóstico y le hablamos a la vez. Pues ya, o el médico tiene una concentración muy bien y o no nos escucha y él sigue haciendo lo suyo, o un tiempo para hablar y un tiempo para que la persona pueda hacer su diagnóstico. Pero hablo de un médico como puedo hablar del fontanero o de quien sea. Donc, a cada vez que haces esto, se está pidiendo Superman, Superwoman también. Y los padres, cuidado también. Entonces, en este momento, ¿qué futuro pedimos? ¿Cuándo vamos a descansar? ¿Cuándo vamos a hacer algo gozoso? Porque vivir es vivir con gozo. Y no maltratarnos continuamente. Y eso, en las palabras, todo se mueve porque es el vehículo más rápido que nos une o nos desune. O es comunión o es separación. Y todo por las palabras. Y de ahí va a crear muchos malentendidos. Vale, suficiente aquí. Nos ahora las palabras escritas. Entonces, todo lo que vamos a escribir es un sello para toda la vida. Son huellas y las palabras escritas, diríamos, es nuestra herencia. Que sea desde un mail, una carta. Tiene mucha más fuerza una carta escrita de nuestra mano. Eso se ha perdido un poco. Antes era bello. Ahora ya todo el mundo tenemos estipulado las letras que la sociedad, diríamos, nos ha puesto en lo que es por ordenada. Porque cuando escribes de vuestras manos, volvemos a la parte sagrada.
Porque cada vez que escribes con vuestras manos, las manos son prolongación del corazón. Entonces vais a escribir las palabras, pero a su vez, con vuestra manera de escribir, pondréis todo, vuestra presencia será totalmente incluida. Además, vais a ver, no escribimos igual cada día, mismo en un mismo día, nuestra letra puede cambiar según si estamos felices o infelices. Entonces, también cuando escribimos, enseguida podemos ver cómo estamos y enseguida podríamos rectificar. Entonces, eso sería lo ideal. Bueno, también reconozco que debemos escribir por mail y todo eso es muy práctico. Ahora, mirar las secuencias de las palabras que ponéis. Cuando escribéis, vais a dejar huellas, tanto vuestras que a la otra persona. Entonces, que estas palabras os despierte algo bello. Y más le ponéis arte, más le pondréis sagrado. Si escribéis tipo, como esqueleto, no sé cómo decir, burocrático, pues pues no tiene alma y no tiene arte y no tendrá sagrado. Ahora, por cosas burocráticas, rápidas, eso está muy bien. O sea, cuando tenéis que hacer 2 o 3 cosas así funcional, ahora está bien. Ahora le ponéis algo de alma haciendo sonreír a la otra persona, le cambiáis todo su día. Y si en este momento hacéis algo inclusivo y ponéis frases, diríamos, donde cada uno es importante y el escrito está importante, en este momento elevamos la palabra. Y en este momento, con este intercambio de palabra, que puede ser un mail, pues podéis liberar vuestro pasado, el pasado de la otra persona, y facilitáis el futuro. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a coger pues una cita, por ejemplo, para hoy. Donc, hoy hay que hacer esta charla a tal día, tal hora, etc. Eso sería burocrático. Donc, en un momento bien, pues, donc aquí va a ser ni fu ni fa. Donc, a nivel de la vida, si las 2 personas están felices de hacer esta charla a nivel organización, pues ya dará felicidad. Pero es como, digamos, se queda funcional. No, facilitará la vida, pero lo gustito. A nivel alma, ya ponemos nuestros nombres. Hola Laurence, hola Carrie, por ejemplo, hacemos como lo que hemos hecho antes de empezar, hacemos un intercambio, existimos, nos cogemos de la mano, ya es sagrado. Entonces a nivel palabras, por ejemplo, explica lo de Rapsodia, explica lo que ha leído. En este momento todo el mundo es importante y es sagrado. Entonces en este momento vamos a ver, por ejemplo, Carrie dice, yo soy como material, has dicho. Sí, yo soy de materia. Tú eres de materia, sí. Y yo, por ejemplo, soy más de la materia, la más pequeña, átomo, protón, o sea, me interesa muchísimo. Vale, entonces, dice, donc habla de la materia hasta física y yo, digamos, hablo de la materia e iluminación. Entonces, si al momento en los correos reactivamos esto, pues vamos a unir el microcosmos con el macrocosmos. Y esto, en este momento, puede generarlo para toda la humanidad o todos los que están unidos a través de Carrie y a través de mí. Y en este momento, y a través del chakra gnosis y de Rapsodia, y a partir de este momento, no se multiplica
por el número de personas que nos hemos escrito, se multiplica por un 1 y 0. Y aquí os explico que es sorprendente, una palabra que tenéis en catalán, que muy pocos países lo tienen, es 10, y vosotros lo tenéis muy claro que es 10 y Deu. En castellano tenemos Dios, pero no se oye tanto Deu. Donc, también, bueno, voy a jugar un poco con esta palabra y ahora explico lo que se ha generado a nivel atómico, como a nivel humanidad y a nivel de la vida en general. Entonces, por ejemplo, si cogemos la palabra 10 y Dios, tenemos el número 10 de 1, 0. En francés tenemos Dieu, y tenemos 10, que no se ve tanto que tenemos en catalán. Entonces, por ejemplo, la palabra Dios quiere decir 10 veces os. Dios es también 10 veces ellos. Y esto lo tenemos en esta palabra. Y vosotros lo tenéis directo. Deu. No tenéis tanto la división de 10. De ahí, diríamos, Cataluña, hemos dicho con la palabra estimar, es de valoración y es de negociante, pero también es un país muy internacional. Y el catalán ha viajado mucho. Y tiene una cultura y una relación con el mundo muy fuerte por este número 10, Deu. Y a su vez, diríamos, es de todos y de nadie, que volvemos a Deu. Entonces, vuelvo a jugar con la palabra 10 y Deu. Entonces vuelvo. ¿No? Cuando hacemos este correo, pues en este momento a vivir lo sagrado, a vivir este encuentro sagrado, a vivir las personas sagradas, pues en este momento pues podemos intervenir, por ejemplo, sobre la ciudad de Olot. Y a lo mejor somos no sé cuántas personas, y la multiplicación es 1 por ceros. No, repito. Vuelvo. Mesa tiene un valor de 1. Es un 1. Una mesa. ¿Vale? Cuando comemos alrededor de una mesa, esta mesa se multiplica por el número de personas o que ha trabajado para fabricar la mesa, o por el número de personas que comen, y si tenemos esta comunión, pues por todas estas personas. Entonces, esta mesa, pues, a nivel atómico, va a correr una fuerza de 1 millón, por ejemplo. Si la hacemos sagrada, será 1 millón multiplicado por 1 millón. Y da esta energía. No, repito, una familia feliz que come alrededor de una mesa y celebra lo que es la mesa, como la comida, pues a este momento participa, vamos a decir, hemos dicho 1 millón, pues 1 millón por 1 millón, no sé cuánto hace, pues habría de facilitar que no haya hambre en el mundo. Porque todas estas personas recibirán algo de esta energía. ¿Es entendible? Entonces, a nivel de las palabras, las utilizamos continuamente y tienen una fuerza, y muchas veces las vamos a utilizar, porque esta fuerza está utilizada, pero muchas veces haciéndonos más daño que haciéndonos feliz, como la coletilla del no, como la queja, o todas las palabras
¿Con cuál machacamos? Bien. Ahora hay otro fenómeno que hay que cuidar. Entonces, por ejemplo, hay palabras que ya no nos gustan. Por ejemplo, cero, nulo. Entonces, ahora la sociedad, para no escuchar la palabra cero o nulo, pues inventa otras palabras. Pues va a correr más futuro infeliz. Porque hemos renegado una palabra nulo y le hemos añadido otra energía que solamente quiere decir un cero, que es una referencia. ¿Me hago entender? Por ejemplo, tenemos una nota que es un cero. Entonces, hoy día no queremos decir, muchas veces un cero puede ser asociado a inútil. No, un cero es un cero. Como un 10 es un 10. Es un valor. Ahora lo que vamos a hacer, una palabra, vamos a decir que esta persona no es buena en este asunto. Que es ni bien ni mal, sino es lo que está, vamos a decir, si no es esta cosa. Si esta persona, por ejemplo, si es un carpintero que viene a hacer una mesa, pues lo suyo es que tengan sobre 10, un 8, un 10 para hacer una mesa. Pero a lo mejor en literatura, si no va con su don, pues no hace falta. ¿Suficiente? Entonces, cuidado lo que pones sobre las palabras, cómo las utilizas, cómo rechacéis las palabras. Donc, hoy día hay palabras que son buenas y palabras que son malas. Pues a este momento estáis apuntando un código. Corréis solamente la mitad de este código. Cuando tenéis que hacer un buen uso de la palabra. Y dejar las cosas tal como son. Y de ahí ver cómo, la clave es hacer buen uso de las palabras. No, de las palabras, de un objeto, etc. Pero lo que, para hacer un buen uso de un objeto, empezar por la palabra. Porque cada palabra que pronunciamos, como se dice, y aquí en la Garrocha, es muy bonito, la palabra tiene valor. Cuando una persona da su palabra, aquí es antiguamente, cuando se vendía algo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se da la palabra? No. Sí, doy mi palabra. Doy mi palabra. Es como cuando se vendía algo, lo que sea, se hace un sello con la mano y la palabra. Entonces también es muy importante, porque el universo y nuestra vida y nuestro futuro mirará la coherencia de la palabra. Ahora, y para la coherencia de la palabra tiene que ser pronunciada, vivida, y que la mente, lo que utilizaremos con nuestra mente, vaya de acuerdo con el sello, diríamos, como hacíamos antiguamente, de mano y de palabra. Si esto lo seguimos bien, no tendremos dificultad en nuestra vida. Del momento que rompemos entre el pensamiento, la pronunciación y el movimiento que va con la palabra, si una de las partes se rompe, tendremos la dificultad para reanudar correctamente, diríamos, este alineamiento, esta continuidad. Bien. Y luego, a nivel de la vida y el futuro, la vida va a mirar lo que pronunciéis y lo que dentro vivéis. Por ejemplo, dices, ¡ay, qué bonita es esta persona! Y dentro diga, ¡oh, que no sé qué!
pues la diferencia de lo que habéis pronunciado y lo que habéis pensado es lo que mañana viviréis. Y será más importante la intención movida de lo que queréis y cómo utilicéis la palabra, que se llama el engaño. Y a cada vez que hay engaño, estáis pidiendo dificultades duritas en vuestra vida. Porque el grande problema de todo lo que vivimos es este engaño, que es el mal uso de la palabra. Y el mal uso de la palabra, repito, es la identificación, la vibración o el tono, la forma y el momento adecuado. Bueno, sobre ello son las 9:15. Vamos a dejar que si tenéis unas preguntas. Y repito, celebrar la vida con las palabras. Y con las palabras, la vida cambia. Tengo una pregunta más. Antes has dicho que cuando usas una palabra 1000 veces, Sí, entonces se se plasma. genera una materia. Sí. Si tú estás cantando un mantra 1000 veces, eso se genera. Sí, entonces, la pregunta, a cada vez que repetimos algo, Sí. por eso los mantras, los rezos, y mientras repetimos un mantra, un rezo, donc todas las religiones lo utilizan, porque mientras vas a unir la palabra funcional con la palabra alma y con la palabra iluminación. Y en este momento haces un futuro feliz. Por eso todas las religiones van a utilizar, y luego se me olvidó decir también en la palabra que es muy importante, es la resonancia. Por eso todos los cánticos de todas las religiones tienen un ritmo muy específico que permiten resonancias. Bueno, y todas las músicas, y même nuestro propio tono de voz. Cuando hay un ritmo específico, si llegamos a la resonancia de lo que estamos hablando, todo se sana, o al contrario. Hay algunas palabras especiales que se usan para diferentes situaciones que puedes mejorar con ellas. Entonces, correr siempre la palabra que digo bisagra, o la palabra Tao, que quiere decir, en vez de hablar del frío y del calor, hables de la temperatura. En vez de hablar, por ejemplo, hablamos del amor, cuando hables del amor, hables de más o menos amor e identificar dónde empieza el desamor. Y el desamor es otra palabra que el amor. En el amor es más o menos amor, y punto. En el amor no existe el desamor. Y muchas veces vamos a confundir menos amor con desamor, y ya lo hemos pifiado. Porque vamos a renunciar al amor, lo que estamos diciendo, no quiero amor para el futuro. Donc, a veces hay que hacer muy bien las diferencias de las palabras que utilizamos. Donc, hay que utilizar las palabras que hablarán, no utilizar el polo de las palabras, utilizar la palabra que une el fenómeno. Y también, por ejemplo, el otro día, había una conversación. Cuando hables de la virtud y del defecto, la defecto es una carencia, es una falta de virtud, pero existe la virtud incluida. Ahora, si pones algo que es diferente y penses que es el defecto, pues les hace mucho daño. Por ejemplo, en el odio, nunca asociarlo con el amor. Muchas veces se asocia que el defecto del amor sería el odio. No,
El odio va con el enfado y no tiene nada que ver con el amor. Entonces, por ejemplo, una persona que pasa del amor al odio nunca ha amado. Ahora sí, se puede hacer construcción con las palabras. Porque en la carencia de amor, diríamos, es, por ejemplo, no sé expresar el amor que siento, pero sientes amor. En el odio no hay amor. O sea, si hay amor, no puedes odiar. Ahora puedes estar muy triste, puedes tener dolor, lo puedes pasar mal, pero el odio entra dentro de los registros de la palabra enfado, pero no del amor. ¿Y el enfado de dónde sale? El enfado sale a cada vez que lo sagrado, el alma y lo funcional no esté alineado. A cada vez el enfado nos indica que una palabra no es suficiente utilizada. Utilizada quiere decir, por ejemplo, decir suficiente gracias, etc., o demasiado utilizada cuando no corresponde, o a destiempo, o con un tono no adecuado. El enfado solamente indica que no hacemos algo bien dentro de lo que estamos haciendo. El enfado solamente nos enseña esto. Ahora, el problema, pero bueno, no quería entrar demasiado aquí, el problema es que nos agarramos a conceptos y luego añadimos, como la palabra cero, que le hemos puesto que es mal tener un cero de repente. Si no es tu don o tu capacidad tener un cero, pues solamente dice que aquí no eres dotado o porque nunca lo has hecho. Entonces, la palabra cero no es ni bien ni mal. Ahora le añades, tienes un cero, eres inútil. Eso es un añadido. Es falso, es un engaño. Entonces desvirtuamos el cero y desvirtuamos una persona que tiene capacidad o no. No quería ir demasiado por aquí. Y entonces a este momento hay enfado, porque ya salimos de la verdad del momento. El enfado siempre nos va a indicar o que falta verdad o que no, la verdad no es suficiente sentada. Los miedos lo mismo, tienen un fenómeno para indicar que lo que es sagrado, lo que es a nivel alma y lo que es funcional no están bien en coherencia. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Hi ha alguna altra pregunta?